Tengo aquí unos ejemplos especiales de entidades trigonométricas y en realidad son ejemplos bastante difíciles porque para para comprobar estas identidades hay que manipular las ecuaciones o aplicar identidades que generalmente no veríamos. Entonces, bueno, son cuatro las que tengo aquí y vamos a empezar con esta que tenemos acá. Em, Vamos aquí arriba, vemos algo que se nos parece a una de las identidades trigonométricas que ya no sabemos, las pitagóricas. Y solo para confirmar eso, vamos a escribir aquí nuestra identidad que ya sabemos y queremos secante. Secante es 1 entre coseno al cuadrado. Bueno, queremos secante al cuadrado, eso es 1 entre coseno al cuadrado. Y lo que hacemos de un lado, lo hacemos de todos los lados, de ambos lados. Entonces nos va a quedar tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Entonces efectivamente tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. Y aquí arriba entonces aplicamos esa identidad que acabamos de resolver. Y aquí abajo tenemos algo muy curioso, que es este menos x. Entonces vamos a ver qué significa eso. Ahí lo que nos está diciendo es que, bueno, generalmente lo que tenemos adentro, no generalmente, siempre lo que tenemos adentro de un coseno o un seno es un ángulo. Y aquí nos están hablando de un ángulo negativo. Pero para entender eso bien, primero vamos a imaginarnos un ángulo positivo. Imaginémonos un ángulo X, cualquiera, que es este de aquí. Y este ángulo positivo X forma este triángulo con lados A, B y una hipotenusa R. Ahora, pensemos en el ángulo menos x. ¿Qué significa eso? Es exactamente la misma apertura de aquí, solo que en el lado contrario. Y entonces nos va a quedar casi que un reflejo de ese triángulo aquí, ¿no? Y esto sería menos x. Veamos entonces la situación de coseno. Acordémonos aquí de SOHCAHTOA. Entonces, coseno de x es igual al adyacente entre la hipotenusa, es decir, a entre r. Y coseno de menos x es igual a adyacente, que sigue siendo a. Este lado aquí, bueno, en este triángulo que se nos forma con menos x, este lado es menos b y este es r. Entonces, como estaba diciendo, coseno de menos x sigue siendo a entre r. Y con esto podemos ver entonces que coseno de x es exactamente lo mismo que coseno de menos x. Y bueno, esto no aplica para el problema, pero hagamos el ejemplo para seno de una vez. Seno de x es opuesto, es decir, b entre hipotenusa. Pero seno de menos x, que igual es opuesto entre hipotenusa, en este caso el opuesto es menos b entre la hipotenusa. Entonces vemos que no son iguales. Ahora, ¿cómo podemos hacer que estos sean iguales? En esta ecuación aquí, por ejemplo, si multiplicamos este lado por un menos 1, para que ahora sí nos queden iguales, y claro, lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro, y entonces con esto podemos ver que menos seno de x es igual a seno de menos x. Pero bueno, como dije, esto no aplica para este problema, pero sí quise aprovechar para resolverlo, porque estas son, no sé si identidades o qué son, que nos podríamos memorizar, pero en realidad son un montón. Y entonces es mejor simplemente saber sacar este tipo de cosas, entender de dónde vienen, y si ocupamos simplemente sacarlas así bien rápido en lugar de memorizarlas. Pero bueno, ya me alejé bastante de lo que estábamos viendo aquí. Entonces, como dijimos, coseno de menos x es exactamente lo mismo a coseno de x. Y podemos reescribir esto de aquí abajo simplemente como coseno al cuadrado de x. Ahora, de esta identidad pitagórica que tenemos aquí, la principal, vemos que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado.
Y entonces esto nos va a quedar como tangente al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x. Y ahora sí, este tangente lo podemos reescribir como seno al cuadrado entre coseno al cuadrado y todo eso entre seno al cuadrado de x. Juntamos esto como una sola fracción y nos va a quedar entonces, bueno, lo que queremos llegar es a secante al cuadrado de x. Juntamos esto como una sola fracción y nos va a quedar seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x. Esto se nos va a cancelar y nos va a quedar que 1 entre coseno al cuadrado de x tiene que ser igual a secante al cuadrado. Y efectivamente esto es secante al cuadrado de x. Y con esto comprobamos la identidad. Vamos a pasar al segundo problema, que dice seno de 4x entre 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Aquí arriba tenemos algo que se nos parece un poco a las identidades del doble del ángulo. Lo único que tenemos que hacer, bueno, y casi se me olvida, claro, esto lo tenemos que comprobar que eso es igual a 4 seno de x coseno de x. Entonces, como estaba diciendo, conocemos una identidad del doble del ángulo que es esta. Que en realidad esto lo que nos dice es el seno de 2 por un ángulo. Y esto va a ser igual a 2 seno coseno. Y puede ser un poco difícil de ver al principio, pero esto es exactamente lo que tenemos aquí. Y voy a reescribir este numerador para que sea más fácil ver eso. Aquí lo que tenemos es seno de 2 por 2x. Entonces aquí tenemos el 2 por, y este 2x es el equivalente a nuestro ángulo. Y todo esto entre 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y este es justamente el tipo de cosas que yo dije al principio, que es difícil de ver al principio. Entonces, y esto es lo que hace que este problema sea difícil. Pero una vez que identificamos esto, ya el resto es muy simple. Es solamente aplicar esta identidad del doble del ángulo. Y entonces aquí arriba nos va a quedar 2 seno del ángulo. ¿Cuánto es nuestro ángulo? 2x. Coseno de 2x entre 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y curiosamente aquí nos quedan otra vez estas identidades del doble del ángulo. Y las vamos a aplicar entonces. Aquí esta de seno del doble del ángulo, ya sabemos que es 2 seno de x coseno de x. Y esta de coseno nos va a quedar, la voy a escribir aquí por si acaso. Y la vamos a aplicar y entonces nos va a quedar coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y todo esto entre 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y tenemos que ver que esto sea igual a 4 seno de x coseno de x. Ok, entonces aquí arriba lo que vamos a hacer ahora es, bueno, de hecho voy a multiplicar esto aquí, que queda 4 seno de x coseno de x cuando multiplicamos esto, este 2. Y curiosamente, esto es justamente a lo que queremos llegar. Esto es a lo que queremos llegar. Y viendo eso, entonces, podemos deducir que esta expresión de aquí se va a tener que cancelar con esta de aquí. Esta de aquí se va con esta de aquí. Pero no se vale simplemente tacharlas. Tenemos que justificar eso. Y entonces vamos a hacer unas transformaciones aquí que nos van a ayudar a justificar que nos van a ayudar a justificar el cancelar estos dos términos. Ese coseno lo vamos a dejar ahí porque evidentemente queremos que esto esté todo en términos de coseno. Y este seno, acordémonos otra vez que seno más coseno es igual a 1.
Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y entonces este seno al cuadrado lo podemos escribir como 1 menos coseno al cuadrado de x. Y sabemos que tenemos que hacer eso porque otra vez, sabemos que tenemos que cancelar esto de abajo con esto de arriba. Y en esto de abajo solo hay cosenos. Entonces tenemos que escribir este seno en términos de coseno. Ahora aquí lo único que hacemos es aplicar ese negativo y nos queda 4 seno de x, coseno de x por coseno al cuadrado de x menos 1 más coseno al cuadrado de x. Todo esto entre 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y entonces aquí nos queda 4 seno de x coseno de x. Aquí nos queda entonces 4 seno de x, coseno de x, coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es 2 coseno al cuadrado de x, menos 1. Y ahora sí se vale cancelar estos dos términos, que es lo que queríamos, porque ya ahora ya los escribimos de manera igual, y entonces los podemos cancelar, y nos va a quedar entonces que 4 seno de x, coseno de x, es efectivamente igual a 4 seno de x, coseno de x. Y con eso comprobamos la identidad. Ahora nos faltan dos ejemplos más y de hecho los voy a hacer en otro video, en el video siguiente.